El padre Puigari, en aquel momento sacerdote en la mano del obispo, él tenía un grupo selecto de íntimos, que eran los que entraban a su habitación, los que tenían ciertos privilegios, ¿no? Entre el grupo más íntimo de los íntimos estaba Gervasoni. Él y Pedro Barzán, que justamente, notoriamente, perdón si está fuera de lugar, corríjame mi acotación, es uno de los que no vino a testificar en el juicio Larrán. Es decir, el padre Puigari tenía eso también, ¿no? Es decir, vos pertenecías al entorno afectivo de él si estabas dentro de ese círculo. Y Mario Gervasoni pertenecía entrañablemente. Tal es así que a nosotros nos llamó la atención porque cuando se ordena de cura, todos decíamos, cuando Pedro Barzán se ordena de cura, Puigari lo deja en el seminario como superior. Cuando Gervasoni se ordena de cura, decíamos, no, ya los dos hijitos no van a quedar. Quedó de superior en el seminario con un poder importante. Tal era el poder que tenía avalado por Puigari el señor Gervasoni. Incluso me acuerdo que un director espiritual del seminario que ya le marcaba la cancha a Puigari porque hacía cosas que no correspondían, Gervasoni lo denuncia ante el obispo Carli, siendo prefecto, era un simple prefecto de disciplina. Denuncia a un superior mayor del seminario. El seminario canónicamente, en el Código de Derecho hay dos cargos que son del seminario que aparecen en el Código. Uno el rector del seminario y el otro el director espiritual del seminario, canónicamente. Después hay un montón de otras funciones que la delega o las genera el rector del seminario. Pero como figura canónica el director espiritual y el rector. Entonces, en aquel tiempo me acuerdo que él lo denuncia, Gervasoni siendo un simple prefecto de disciplina de un área del seminario, al padre Luis Zaniti, que en paz descanse, también otra oración en honor a su memoria, porque el padre Zaniti en aquel tiempo nos daba temas de espiritualidad con un autor. Zaniti, perdón, era director espiritual. Era el director espiritual, por eso digo, al lado de Gervasoni era recontra un superior canónico, vamos a decir, importante. Pero como este vínculo que generaba Puigari, digamos, de sus amigos y de sus más íntimos, tenían ciertos privilegios y ciertos poderes que ejercían dentro del seminario, siendo un superior muy inferior, lo denuncia ante Carli, que en aquel momento era el arzobispo, diciendo que el padre Zaniti daba enseñanzas psicologistas, porque él nos daba con un sacerdote, psiquiatra, Amadeo Cencini, que tiene muchos tratados sobre psiquiatría y psicología de los consagrados. La ironía de la cosa es que ahora todos los médicos argentinos mandan a estudiar con los textos de ese psiquiatra. ¿Por qué digo esto? Yo creo, no sé si ustedes me van entendiendo, no es color nada más. Es decir, Mario Gervasoni era de los más íntimos del padre Puigari y ejercía ese manejo y lo siguió ejerciendo. Tal es así que digo, no solo se quedó cuando se ordenó de cura, sino que cuando Puigari es enviado como obispo de Mar del Plata, Mario Gervasoni estaba, creo si no recuerdo mal, estaba ejerciendo su ministerio ya no en el seminario, sino como vicario en la parroquia San Miguel Arcángel, si mal no recuerdo. Y al poco tiempo Puigari se lo llevó. Puigari puso la excusa ante el presbiterio, porque yo estaba en el consejo presbiteral, que bueno, que ese movimiento lo había hecho porque necesitaba un cura de confianza en Mar del Plata. Se llevó un hijo, y está bien, yo no lo juzgo. Tenían su confianza todo, pero a lo que voy con esto es que el vínculo afectivo de Puigari con Mario Gervasoni era tan profundo y tan sólido que es imposible que haya habido algún tema que no se haya conversado entre ellos. Y de eso soy testigo yo. A veces te bañaba, ¿te acordabas de la pieza de Puigari? ¿No te acordás con vos, Pedro Barzán? Ya eran curas. Perdón. Disculpe, no falta de costumbre capaz. Que si él se solía bañar porque decía que el baño estaba roto, me acuerdo, siendo sacerdote en la pieza del rector del seminario. Él y Pedro Barzán. A lo de Pedro Barzán lo vi yo personalmente. Un día llevando una medicación a un cura mayor, 2 de la mañana, me acuerdo patente, porque 2 de la mañana en el seminario es como la muerte total, bueno, y este otro cura salía de la habitación del obispo con la toalla, el toallón, todo de bañarse. Era esa intimidad, no digo que haya pasado nada malo, ojo, lo que estoy diciendo, yo jamás me bañé en la pieza de un superior del seminario. ¿Eso qué quiere decir? Que la connivencia, que la intimidad y la confianza, y aparte Puigari también en sus dirigidos,
porque él siendo obispo, siendo rector del seminario y después siendo obispo, seguía teniendo directores espirituales en contra de la normativa más férrea de la iglesia, porque mezcló los fueros. Wigary nunca distinguió entre lo que era fuero externo y fuero interno, era el emperador del seminario, y estos señores como Gervasoni eran su séquito. ¿A qué voy con esto? Que había una intimidad, ellos sabían, porque ellos incluso hablaban a veces en general, digo así, cosas que solamente las podían saber por el superior, de otros nosotros que éramos unos pirinchos que no, gracias a Dios y la Virgen, que uno con el tiempo mira hacia atrás, dice que los cantores se juntan por la tonada, es un paisano que se bueno, que yo no pertenecía a ese grupo, pero que había grupos selectivos, incluso los que participan de la actuación diocesana del año 95 con Tilarra, eran todos amigos, compartían todo, aparte de ahí se compartía, yo compartía en el COE, compartido del menor, compartía en campamento, compartían después como superior en la planificación de las tareas del seminario. ¿Quiénes eran? ¿Recuerdan quiénes eran? Y yo me acuerdo, Bancara, el Pedro Barzán, digo, ¿no? Bien, porque me confundo con un apellido de San Benito, el padre Pedro, Gervasoni, eso es lo que me acuerdo, eso eran todo, pero intimísimo de Wigary, es decir, yo me acuerdo, lo tengo en la retina del ojo, rezando el rosario Wigary por la galería de arriba con Gervasoni y Pedro Barzani, tenían su habitación, ellos eran los que podían entrar a la habitación de Wigary, usar la computadora cuando no había computadora, entrada y salida, ese privilegio que tenían ellos, entre ellos, Gervasoni, no lo teníamos el resto de los seminaristas. Y aparte en un internado es muy fuerte eso, porque una demostración de poder. En un internado, a pesar de que éramos muchachos grandes, la jineta la hacían valer, aparte con todo ese tema de la obediencia, lo peor de todo para mí de esta gente, lo peor de todo es que espiritualizaron una manipulación. Cuando vos tenés una deficiencia, sos un manipulador, un perverso, y eso lo espiritualizás, lo que hizo por ejemplo Ilarra, es mucho más nefasto. Porque nosotros estábamos sometidos a una disciplina de un manipulador y de su séquito. Por eso, a mí, después con lo del juicio Ilarra, no sé si viene al caso, realmente me di cuenta que nosotros también fuimos abusados. Y es triste, fuimos abusados, como dice el Papa Francisco, en conciencia y autoridad. Usaron su autoridad y el manejo de nuestras conciencias, muchachos jóvenes que entramos con una idea. Gracias a Dios yo me arrimé a ciertos curas que me hicieron amar a Jesucristo y a la iglesia, que es mi madre. Y por eso sigo siendo cura, si no me hubiese ido. Pero digo, ese poder lo ejercían. Y Gervasoni era parte de ese poder. Así que es imposible que él diga que no supo nunca nada, que no sabe nada. Y lo peor de todo, lo que más me duele, es que en nombre de Dios y de la iglesia, habiendo hecho un juramento, haya venido a mentir a un tribunal. Porque eso no es la iglesia. Yo tuve un problema con el obispo en conciencia, me tuve que retirar. Y Dios solo Dios sabe en sangre lo que yo pagué y lo que estoy pagando por haberme jugado por la verdad en el juicio y la verdad. Pero yo en conciencia, que es el juicio superior por sobre todo juramento, por sobre toda función. Si el sacerdote no se inmola por la verdad, ¿qué seguidor de Cristo es? Y yo no soy un santo, soy muy pecador. Pero en esto no lo aprendí tampoco en el seminario, lo aprendí de mamá. La mentira tiene patas cortas. O sea, a mí me indigna, perdón doctor, ¿no? Me indigna que en nombre de Dios y bajo la investidura de un sacerdote no se diga la verdad. Porque Gervasoni sabe al dedillo la vida, sabía lo de Ilarra, yo estoy re seguro, y al dedillo la vida de todos nosotros, porque así se manejaban en el seminario. Cuando usted dice que declaró en el juicio diocesano ese círculo íntimo de Wigary, ¿sabe por qué declararon ellos o respecto de qué declararon? Bueno, yo lo que sé de la puntualidad de ese juicio fue ya en la causa Ilarra, así que no tengo un manejo, pero sí se supo, y yo lo supe por Hernán, cuando todavía esto no era público, Hernán Rauch, que estaba la existencia de eso. Después yo me entrevisto cuando fue lo de Ilarra, yo automáticamente hablo con Maurión me asegura de que hubo una causa diocesana, que fue el obispo anterior a Wigary, ahí me pongo al tanto de la causa diocesana, y después llama al padre Alfonso Frank, que hizo de escribiente, no es el término, no parece, pero bueno,
describiendo la declaración de Rauch en ese juicio diocesano. Entonces yo lo llamo al padre Alfonso y le digo, usted como no, ahora espero que hable, que gracias a Dios la Virgen no tomó la actitud de Puigari y de muchos curas de dilatar la cosa y encubrir la situación, porque no nos olvidemos que Puigari era superior del seminario cuando fue la investigación diocesana. En este razonamiento del Puigari sabía que había en Tucumán un pedófilo condenado por ustedes y que había en riesgo muchos gurises. Entonces esto de escudarse en el tema de la jerarquía, en la iglesia, doctor, no hay obediencia de vida, estoy hablando teológicamente. La única obediencia es al Evangelio y al Magisterio. Obediencia de vida es decir, no, porque mi superior me dijo, eso podrá ser para los militares. Para nosotros el juicio es el del Evangelio y el de conciencia. Por eso digo, porque algunos dicen, ¿qué tiene que ver Puigari con el RA? Y si él queda pegado, si él sabía que había un pedófilo que ellos mismos habían condenado, todo esto se lo dije a Puigari personalmente, no estoy hablando por la espalda. Entonces digo, eso de que tengo un juramento, de que yo tengo juramento también, yo hice juramento como miembro del Consejo Presbiteral, de guardar silencio, pero ¿qué silencio busca la iglesia con eso? No es silencio cómplice de un delito, sino que como se tocan temas delicados y a veces que concierne a la vida de personas y de la vida de la iglesia, de la pastoral podemos decir, se pide un recaudo para que no sea, es obvio. Pero cuando yo tuve que declarar en la causa y la RAL, yo no me aferré a ese juramento y dije lo que yo escuché en el Consejo Presbiteral, porque lo que yo escuché fue que todos querían encubrir a Ilarrat y al obispo. Entonces el juicio, y eso lo puede preguntar un moralista, a un más leído que yo, el juramento, lo que sea, nunca puede estar en contra o por sobre el juicio de conciencia. Y digo más, Catecismo de la Iglesia Católica, hay que seguir el juicio de conciencia aunque ese juicio sea erróneo. ¿Me explico? ¿Se dan cuenta? Es decir, aunque la persona esté equivocada, tiene que seguir el juicio de su conciencia. Por eso la doctrina moral viene una bifurcación que dice, bueno, hay una conciencia que es errónea, vencible e invencible. La conciencia errónea e invencible es una persona que no tiene los medios generales, ¿no?, para poder vencer esa ignorancia. Entonces no es culpable moralmente del hecho. Y después está la ignorancia vencible, que es aquella persona que sí tiene los medios para no incurrir en un mal juicio, pero que no lo ha utilizado. Entonces esa persona es imputable moralmente. En este caso, creo que a lo mejor el padre habrá tenido una ignorancia en algunas cosas, pero vencible, como nosotros somos profesionales, tenemos título, hemos estudiado, tenemos una formación. Entonces, si hubo una ignorancia, moralmente hablando, fue vencible. Y él tuvo la negligencia de no asesorarse como corresponde antes de declarar y hacer la cosa bien. Así que, moralmente, es imputable. Tobar, ¿recuerda algunos compañeros o con quién actualmente estaban en el seminario Gervasoni, o los compañeros de la promoción, quiénes eran? Y bueno, como te digo, había de distintas promociones, pero que eso en mi época, porque parece que Puigari antes tenía otros que fue ordenado y se fueron enseñados, pero en mi época los que eran laderos, pero así para acá, para allá, para acá, para acá, era Gervasoni y Barzán. Barzán, pues siempre lo que se veía afuera tenía siempre un privilegio más, como que era más íntimo de Puigari que Gervasoni. Después cuando Barzán se va, bueno, Gervasoni toma lugar y bueno, está todo entonces Tito Albornoz. Mire, tal es así que había este Albornoz, que es sacerdote, creo que es sacerdote todavía, lo deciden no ordenarlo, pero como era tan amigo de Gervasoni, pasó algo insólito. El tiempo de espera lo hizo adentro del seminario, siendo que el común era que si un seminarista no era ordenado, se le pedía un tiempo, podía ir a una parroquia o pues se lo hacía ir a la casa. Era cosa de amistad. ¿Quién más estaba ahí? Y bueno, estaba el Tito, Albornoz, Gervasoni, del grupo más selecto, digamos, más cercano, con distintos grados de relación, estaba el padre Lalo Yaco, el Sergio Yaco, bueno, un poco antes que yo lo conocí, pero ya después se ordenó, el padre Balcar, el padre Barzán Pedro, era un grupo importante. Porque lo que pasaba era lo siguiente, en la época de guerra, que yo no lo conocí, lo digo por el testimonio de las víctimas y por lo que yo constaté después viviendo en el seminario, saludos,
que contraté en el seminario, y Larrat hacía lo mismo, tenía, bueno, entonces tuvo la causa, su grupo, que compartía, y Puigari tenía su grupo también. Entonces había una rivalidad, esto me lo decía Diego Rauch, el padre de Diego Rauch, cuando éramos compañeros en el seminario. Él me decía, como yo era del grupo de Larrat, no me podía juntar con los del grupo de Puigari. Si quiere una disputa, cuando sale Larrat de juego, todo esa potestad, vamos a decir así, la asume Puigari. Era un grupo importante, del cual no todos participaban. Él dice que no, yo se lo he dicho de frente a Puigari, que él tenía preferido, que tenía grupos, que tenía... dice, no, yo nunca hice sido así. Con los testigos que están en la antesala, ¿sabes si tenía contacto Gervasoni? Y sí, éramos todos compañeros, más menos, no sé, no puedo hablar de cuestión de una amistad íntima, pero Ramón, el padre Zapata, que va a entrar ahora en un momento, fueron compañeros, no de ordenación, pero estuvieron ahí nomás y que compartieron parte del seminario menor, parte del otro, el padre de Chajarí, bueno, de Charreu, que era de Concordia, también compartió mucho tiempo con Mario, y eran de los seminaristas más grandes, todos los que están ahí. José Carlos Bender también. Fuimos todos más o menos, estuvimos en la misma perrada, digamos, el tiempo. ¿Y internado qué significa? Internado significa que decís vos, el seminario tiene un sistema de pupilo, vamos a decir. El seminario menor era los que van a hacer el secundario, estaban en un pupilo, un internado. Vivían en el seminario, ¿no? Después que terminaban el secundario, decidían, si querían ser sacerdotes, pasaban al seminario mayor. El seminario mayor sí era el estudio universitario terciario, que ahí entramos nosotros. Yo venía de afuera, venía más grande, entré porque elegí la opción vocacional del sacerdote. O sea, vivían ahí en el seminario. Vivíamos en el seminario. Era nuestra casa. Es decir, lo que yo estoy contando no es lo único que vivíamos. Usábamos los camarotes, porque cuando yo digo lo de los baños, está bien. Si tu baño se rompió, tenía todos los baños de las piezas hospederías, yo fui hospedero, tenía los camarotes, tenía todo, pero bueno, en esa amistad, que no la juzgo, pero que habla de una intimidad, Gervasoni, Barzani, y alguno más, a veces solían bañarse en el baño del superior. Y esa cosa uno la ve porque vivíamos. Limpiábamos nosotros, arreglábamos la casa nosotros, cortábamos vivíamos en el seminario en nuestra casa. La única intimidad que teníamos era el último tiempo de teología, que si había lugar teníamos la piecita individual, que era la camita, el escritorio, pero el baño común, todo vida común, el comedor, todo. Vivimos 8 años juntos, perdón. Si bien usted acompañó, digamos, a Hernán en distintas etapas, distintas etapas de la gestión administrativa, por decirlo de alguna forma, digamos, dentro de la iglesia, ¿recuerda alguna situación en particular? Hernán sufrió mucho. Hernán sufrió mucho. Porque Hernán y las otras víctimas la volvieron a victimizar. El obispo actual, pudiendo haber hecho las cosas bien y sanar un poco las heridas, los volvieron a victimizar. Porque Puigari a mí en la cara me lo dijo, y lo dijo en una reunión de teólogos, lo único que quieren es dinero y el mal de la iglesia. Y acá atrás está la cámpora, acá atrás está el kirchnerismo, acá atrás está Daniel Len que quiere hacerle mal a la iglesia. Yo hablando con Puigari, porque yo cuando pasaba algo pedía una audiencia. Seguro la de telegrabada, porque después caía en la ficha, pero como yo siempre digo la verdad, ojalá que la haya grabado. ¿Esa dónde se entrevistaba? En el arzobispado. Yo siempre fui muy formal. Yo no tengo ni una causa, ni una sanción, ni una llamada disciplinaria de ninguno de los obispos que tuve. Soy loco, me dicen el loco Tobar en el clero, ya se da cuenta. Pero siempre fui obediente y hice mi responsabilidad como correspondía como sacerdote. Por eso me siento, a pesar de mi pecado, con la libertad de hablar con la libertad que hago. Yo a Puigari mismo le iba a hablar y me decía, ¿qué Riquelme le iba a meter un juicio, decía, un juicio por falso testimonio. ¿Se acuerdan de otro de Riquelme? Flor de invento hizo. Si inventó todo lo que inventó, hay que hacerlo productor de cine. ¿Se refiere usted a la víctima? A la víctima Riquelme, de Larrat. Estaba re caliente ese día el obispo. Me dice, ese está inventando y aquel. Y Jung dice, ¿qué? Porque le tocaron con el codo un poco las bolas. O sea, una víctima. Ese es el obispo, no el de los medios. El que saca un libro, ahora que me revolvió el estómago estando en Buenos Aires, saca un libro hablando de los abusos y cómo prevenirlos con Foronier, que lo entrega a Rauch y se pasa de bando, y con esta doctora la porteña, pobrecita, que la han metido en un brete que ni se entiende, porque no sabe la historia de la diócesis.
¿Por qué dice usted que le entrega a Fournier a Raúl? Porque Fournier primero lo acompaña a Raúl cuando Maurión era obispo, a la víctima Hernán Raúl, ¿no? Entonces cuando Hernán va avanzando la cosa con Maurión, me dice, ¿quién es tu abogado? Le digo, Fournier. ¿Pero cómo lo va a poner a Fournier? Le digo yo. Fournier era un ex seminarista que hizo el menor, que pasó al mayor y que era intimísimo también de Puigari. Entonces yo le digo a Hernán Raúl, pero Hernán, le digo, ¿cómo lo vas a poner al zorro a que te cuide la... No, pero campeón, buen muchacho. Bueno, le digo, yo respeté la decisión de Hernán. De tal manera que nosotros con el padre de Dumoulin, no sé si me explayo en eso, en ese momento, me dice Dumoulin, che, vamos a reunirnos con Fournier, porque solo Dios sabe. Aunque por atrás me diciendo cosas y todas esas cosas, ¿sí? Que yo siempre oré por amor a la iglesia y 2 años estuvimos en silencio. Pero cuando vimos que el nuevo gobierno empezaba a cajonear la cosa, nos empezamos a mover con fuerza. Y como las víctimas no se animaban a hablar públicamente, quedamos como los locos los curas, pero la causa no la podíamos caer. Y asumimos esa responsabilidad. Entonces me dice el padre Pepe, vamos a reunirnos con Fournier, porque dicen que Puigari viene el arzobispo de Paraná. Que Fournier viaje a Mar del Plata para alentarlo de la cosa. Hasta esa buena intención, hasta le creímos que Puigari podía tener un juicio sensato viniendo de nosotros. Mirá lo ingenuo que fuimos. Nos reunimos en el departamento del doctor Fournier, o doctor, no sé si es doctor, tiene el doctorado, o el abogado Fournier. Le explicamos la situación y Fournier nos dice a nosotros, esto es gravísimo, Puigari apenas llega a Paraná, tiene que presentar la denuncia penal. Nosotros nos miramos con Puigari, no, sí, yo voy a viajar a Mar del Plata, me voy a entrevistar con Puigari. Ahí ya estaba el secretario Gervasoni, así que seguramente lo habrá visto. Fournier a Mar del Plata, Gervasoni ya era secretario de él, y se lo llevó con él. Toda la vida estuvo con él. Y después cuando vuelve, ni que se había trabajado con Puigari. ¿Me explico? Fournier lo deja Hernán Raúl, que supuestamente lo estaba acompañando como víctima, y usando un lenguaje coloquial para entenderlo, se cruza de banda. Y lo deja Hernán y nosotros todavía lo estamos esperando a ver que habló con Puigari, porque él dice, no, esto es muy grave, y estaba muy bien lo que él decía. Hagámoslo primero nosotros antes que salgan los medios y lo haga la justicia. Por eso digo que Fournier lo entrega a Hernán. Bueno, Hernán empieza todo un camino de ida y de venida. Cuando vuelve Puigari a la diócesis, esto yo lo sé porque el único, y lo digo, ¿saben qué? Con toda humildad, pero fuimos 3 curas nomás los que realmente acompañamos a las víctimas. 3.